Venga, vamos a comenzar ya. Ayer empezamos a trabajar con estructuras enlazadas. ¿Tenéis dudas de lo que vimos ayer? ¿Habéis podido estudiar algo? ¿Habéis conseguido repasar algo? ¿Habéis conseguido programar algo en 24 horas? Es difícil, ¿verdad? ¿Os acordáis de lo que vimos por lo menos? Vimos las estructuras enlazadas que están formadas por nodos conectados unos con otros. Y esos nodos, como vimos, tenían dos partes. La carga importante, lo que es el contenido del nodo, el dato, y luego la forma de conectarse, de enlazarse con otros nodos mediante un puntero. Vimos que era mediante un puntero. Bien, empezamos a trabajar con las estructuras enlazadas, vimos las ventajas y los inconvenientes que tenían con respecto a los arrays, y empezamos a trabajar con ellas creando nodos en memoria dinámica. ¿Os acordáis que creamos nodos en memoria dinámica? De esta manera, y una vez que teníamos un par de nodos creados, los enlazábamos diciendo que el siguiente de A fuera B, ¿vale? ¿Os acordáis cómo habíamos representado en C el propio nodo? Cada uno de los nodos de la estructura enlazada lo representábamos mediante una estructura que tenía el dato, fuera el tipo que fuera, ¿vale? Aquí estuvimos haciendo un ejemplo con datos de tipo char, pero aquí podíamos poner struct punto, y entonces el dato sería una estructura con dos campos X e Y, no hay ningún problema con esto. Y el segundo campo de mi nodo es un puntero a otro nodo, ¿vale? ¿Hasta aquí claro? ¿Nos acordamos de todo esto bien? Si no nos acordamos bien, tenemos que repasar más, ¿vale? Más que nada ya es algo, ¿vale? Repasado un poquito. No me gusta insistir en estas cosas, pero estamos en la semana 4, ¿vale? Llevamos un tercio del cuatrimestre, queda nada. Con malloc reservamos espacio en memoria dinámica para guardar un nodo. Ese nodo nos lo guardamos en una variable A, que es de tipo puntero a nodo. Esto es lo que llamábamos un puntero externo, porque está enganchando a un nodo desde fuera, mientras que los punteros que están dentro de la propia estructura nodo y que sirven para enlazar toda la estructura entre sí, les llamábamos internos. Y una vez que tenía un nodo, le rellenaba su campo de datos, le ponía una letra, un carácter, porque aquí teníamos que los datos eran de tipo char, y luego decía que su siguiente era null, ¿vale? No apuntaba a nadie más porque estaba suelto. Y luego creaba otro nodo igual, pero con un dato diferente, con la B, y estaba suelto también. Y finalmente decía que el siguiente de A fuera B. Y entonces ya había enlazado los dos nodos y tenía una estructura enlazada, ¿vale? Estamos viendo con una pequeña animación cómo se creaba una estructura enlazada más larga. Daba igual el tamaño que tuviera, pero una de longitud 3 en concreto, añadiendo nuevos nodos por el principio, ¿vale? Insertando por el principio porque era lo más fácil, ya que era muy sencillo tener una variable externa, lista, por ejemplo, que nos apuntara al primer nodo de la estructura enlazada todo el tiempo. Si mantenemos ese apuntador externo al primer nodo de la estructura enlazada, añadir por el principio es muy sencillo porque consiste en crear un nuevo nodo, rellenar su dato, decir que su siguiente va a ser el primero de la lista que ya tenemos, es decir, aquel nodo al que está apuntando directamente nuestro apuntador externo, y hacer que el apuntador externo ahora apunte a él, que se convierte en el primero de la lista, ¿vale? Entonces esto lo íbamos haciendo y la lista iba creciendo por el principio. El efecto que teníamos es que, aunque nosotros añadíamos en orden A, B y C, en la lista se nos quedaban del revés, porque siempre vamos añadiendo por el principio. Bien, y entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos añadir por el final? Para añadir por el final, la idea que dedujimos entre todos fue que hay que ir recorriendo siempre hasta quedarnos aquí, y cuando ya sabemos quién es el último nodo de la lista, entonces a ese último nodo le enganchamos uno nuevo que pasa a ser el último, ¿vale?
y teníamos un código por aquí que lo hacían, en el que encontramos un error que ahora ya está arreglado, ¿vale? Y en principio debería estar subido a los recursos, aunque no lo puedo garantizar 100%. Entonces, para insertar por el final, en principio, la idea que habíamos dicho es, bueno, yo me pongo al principio, cojo una variable nodo ptr p y me pongo en el principio de la lista. Aquí se llama LSE de estructura lineal con simple enlace, ¿vale? Pero vemos que es una lista, ¿no? Entonces me pongo al principio y digo, mientras que ese nodo al que estoy apuntando no tenga uno detrás, mientras que su campo siguiente sea distinto de null, perdón, mientras que tenga uno detrás, he dicho mientras que no, mientras que tenga uno detrás, yo lo que hago es que voy recorriendo todos los nodos saltando de uno a otro. Entonces, mientras que p flecha siguiente es distinto de null, es decir, hay algo detrás, yo actualizo p apuntando al siguiente, ¿vale? Entonces, ahora apunta al segundo, ahora apunta al tercero, apunta al cuarto, hasta que llega a apuntar a un nodo cuyo campo siguiente sea nulo, porque ese nodo será el último. Entonces, el bucle se rompe en ese momento, entonces, salimos del bucle y ¿qué hacemos? Pues aquí arriba del todo se había creado un nuevo nodo y se le había puesto el dato. Solo faltaba asignarle quién es su siguiente. Su siguiente es nulo. ¿Por qué? Porque él va a ser el último. Si va a ser el último no hay nadie detrás. Y lo que tenemos que hacer es enganchar el que actualmente es el último, que es el nodo al que está apuntando P, engancharlo con él. ¿Cómo lo enganchamos? Diciendo que el siguiente de P sea el nuevo. ¿Vale? ¿Se ve esto claro? Lo que sí tengo es una animación de recorrido de lista. ¿Vale? No tengo exactamente la inserción por el final, pero sí un recorrido que es prácticamente lo mismo. Entonces, si yo quiero recorrer todo esto y mostrarlo por la pantalla, ¿qué hago? Tengo LSE o lista, el apuntador externo, que me está gestionando toda la estructura enlazada porque apunta al primer nodo. Esto es fundamental, ¿eh? Tener un apuntador externo que apunta al primer nodo de la estructura enlazada es fundamental, porque si no perdería todos los nodos que estuvieran, ¿dónde? ¿En el lado qué? En el lado izquierdo. Todo lo que está antes que ese nodo no puedo alcanzarlo. Solo puedo alcanzar lo que esté después de ese nodo. Siguiente, no anterior. ¿Vale? Esto es una estructura de simple enlace. Solo tenemos enlace al siguiente. ¿Vale? Entonces, esa variable la tengo, es la que representa mi estructura enlazada, y yo creo otra, aux, que es la que voy a usar para recorrerla. Entonces, inicialmente hago que apunte al mismo sitio al que está apuntando mi lista. ¿Vale? Mientras que esté apuntando a algo que no sea nulo, estará apuntando a un nodo. Pues, ¿qué hago? Mientras que aux sea distinto de nulo, muestro el contenido de aux flecha elemento, lo que hay aquí. Y a continuación hago que aux pase al siguiente. Aux toma el valor de aux flecha siguiente. El valor de aux flecha siguiente es lo que hay aquí. Y como esto está apuntando a este nodo, pues entonces aux apunta al siguiente nodo. Se ve fácil, ¿no? Esto, vamos, esto debería estar fácil. ¿Sí? Terminamos y hemos mostrado todo. Se rompe el bucle. En el ejemplo que teníamos antes, en lugar de mostrar, lo que estábamos haciendo es que recorríamos y cuando habíamos terminado, P, fijaos, P sí apuntaba a un nodo, apuntaba al último nodo. En esto que yo acabo de enseñaros, aquí, ¿dónde apunta aux al final? A null, ¿vale? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia entre los dos bucles? Entre este bucle no sé si voy a poder yo mostrar las dos cosas. Vamos a ver. Entre estos dos bucles, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué este bucle termina en nulo y este
no termina en nulo. Porque si este terminara en nulo no podría hacer P flecha siguiente, ¿verdad? Si P fuera nulo, no podría hacer P flecha siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre los dos bucles? Entonces, como el juego de las 7 diferencias, pero con una. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? P, aquí. Que P va avanzando, sí, AUX también va avanzando. P no es la estructura nodo que tiene una flechita al siguiente, el otro es una ventana como un puntero. No te oigo. Digo que el AUX es más un puntero y P es una estructura de... No, exactamente lo mismo. De hecho, es el mismo tipo. Nodo PTR, nodo PTR. P es un puntero a nodo, AUX es un puntero a nodo. ¿Cuál es la diferencia entre este bucle while y este bucle while? Tenéis que verla. Mirad la condición. ¿Qué pone aquí? No es lo mismo recorrer mientras que a lo que apunta mi variable auxiliar sea distinto de nulo, que mientras que lo siguiente de a lo que apunta sea distinto de nulo. No es lo mismo. Esa es la única diferencia, lo otro es igual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en este bucle yo quiero mostrar el contenido de los nodos que hay. ¿Vale? Entonces, lo que me interesa es si hay o no hay nodo. Si AUX apunta a un nodo, perfecto. Yo puedo mostrar su contenido. Con AUX flecha elemento muestro el contenido de lo que apunta AUX. ¿Sí? Pero aquí, ¿qué es lo que me interesaba buscar? Buscar el último nodo. El último nodo es un nodo que tiene que existir. Sería A, ¿no? Pero su característica principal es que su campo siguiente es nulo. ¿Vale? Esto es un recorrido y esto es una búsqueda. ¿Vale? Aquí estoy recorriendo todos los que hay. Y aquí voy buscando cuál es el que tiene un campo siguiente a nulo. Entonces, cuando salgo de este bucle, por fuerza, debo tener P apuntando a un nodo. A uno cuyo campo sea nulo. Pero P tiene que apuntarme a un nodo, no puede apuntar a null. ¿Sí? ¿Lo entendéis o no? Esto tenéis que manejarlo muy bien. O sea, el recorrer, el hacer un bucle comprobando el campo siguiente o comprobando el propio puntero, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Aquí hay algo que tú tienes algo a continuación. Esto es lo que hacemos en este. Vamos preguntándole a cada nodo si tiene algo después, porque el nodo que no tenga nada después es el que buscamos. Aquí voy mirando todos los nodos. Entonces, ¿eres tú algo? ¿Eres un nodo? Sí, si no es null, es un nodo. Muestro tu contenido. Siguiente, ¿tú eres un nodo? Sí. Siguiente, null. ¿Tú eres un nodo? Null no es un nodo. No me interesa, termino. ¿Vale? Es fundamental que sepamos manejar los bucles comprobando el nodo actual o su campo siguiente. Aquí nos interesa el nodo actual, aquí su campo siguiente. Pero fijaos que incluso este bucle, que nos resuelve el buscar cuál es el último nodo y entonces engancharle uno a continuación, no nos resuelve todo el problema de insertar por el final, porque cuando la lista estaba vacía, cuando no había ningún nodo, LSE o lista apuntaba a null. No había ningún nodo. Entonces, en ese caso no podría hacer este bucle. ¿Por qué no podría hacer este bucle si LSE fuera null? ¿Quién dice algo en voz más alta? Este bucle, si yo hiciera este bucle con el valor de LSE puesto a nulo, no hay ningún nodo todavía, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué le pasaría a este bucle?
Si esto vale nulo, P vale nulo, ¿no? Empezamos el bucle while. ¿Qué hace la condición? P flecha siguiente. ¿Qué es P flecha siguiente? No es que sea nada. Lo que es nada es P. Entonces, P, si P es nulo, a nulo no le puedo pedir su campo siguiente. No, el bucle no se cierra. Lo que se cierra es el programa diciendo se ha producido un error. ¿Me seguís? Si P vale nulo, a nulo no le puedo pedir que me dé el campo siguiente de a lo que apunta, porque nulo no apunta a nada. La flecha es, dame el campo siguiente de la zona de memoria a la que estás apuntando P, entendiendo que P apunta a una zona de memoria donde hay una estructura con un campo siguiente. Pero si P apunta a null, si P vale 0, que es null, no apunta a ningún sitio. Entonces no le puedo pedir a ningún sitio que me dé su campo siguiente. Entonces, si aquí pusiera null, esto fallaría estrepitosamente. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Entonces, por eso no puedo hacer este trozo de código en todos los casos para insertar por el final, porque hay un caso que siempre se da, que es cuando la lista está vacía, al principio, y si la lista está vacía, LSE vale null, no puedo hacer este bucle. En ese caso, lo que tengo que hacer es crear el nuevo elemento, y ese nuevo elemento pasa a ser la lista. Es el único nodo, y por lo tanto, tenemos que hacer que LSE o lista apunte a ese primer y único nodo que acabamos de crear. Es un caso especial cuando la lista está vacía. ¿Se entiende o no? Esto hay que trabajarlo, de verdad. O sea, tenéis que coger y poneros vosotros, hacéis el main, ponéis la estructura nodo, hacéis 1, hacéis 2, hacéis el bucle, casca, no funciona, probáis otra vez, miréis la transparencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es que es P flecha siguiente, no es P flecha. No es P solo. Tenéis que probarlo múltiples veces. Solo se aprende a programar programando. Es que es así. Es así. Yo de verdad no puedo hacer otra cosa. Por lo menos lo entendéis ahora mismo. La diferencia entre el caso especial y el caso general. El problema de no poder pedirle a un nulo que nos dé su campo siguiente. ¿Se entiende? ¿Sí? Venga. En las transparencias, estas que lo tenéis en el aula virtual, tenéis más ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, inserción en una posición predeterminada por un índice i, ¿vale? Yo quiero insertar en mi estructura enlazada, quiero insertar en la posición 3. ¿Cómo hago para insertar en la posición 3? Pues necesito localizar dónde está esa posición 3, si es que está, y entonces colocar ahí un nuevo nodo. Bien, entonces fijaos que esa posición tenemos que restringir cuáles son los valores de esa posición. Yo puedo insertar en la posición 1, entendiendo que 1 es la primera posición. Siempre puedo insertar en la primera posición. Cuando la lista está vacía, la primera posición será el nodo que yo inserto. Si la lista tiene elementos, la primera posición será el nodo que yo inserto y todos los demás se colocarán detrás. ¿Vale? Si la lista tiene 2 nodos, podría insertar en la primera posición y entonces tendría 3, siendo el nuevo el primero, o podría insertar en la segunda posición, ¿vale? El mío, el nuevo, sería el segundo y el que ahora es segundo pasaría a ser tercero, ¿se entiende? Pero también podría insertar en la posición 3, que la posición 3 todavía no existe, es el final de la estructura. Quiero insertar algo al final de la estructura. Por eso aquí pone que las posiciones válidas son las comprendidas entre 1 y longitud de la estructura más 1. ¿Vale? Si tengo una estructura con 2 elementos, su longitud es 2, pues yo puedo insertar en la 1, en la 2 y en la 3. ¿Sí? ¿Fácil? Bueno, pues si estudiáis un poco esto, veréis que también tenemos un caso especial cuando queremos insertar en la primera posición. ¿Vale? No se hace igual cuando quiero insertar en la primera posición que cuando quiero insertar en cualquiera de las otras posiciones válidas.
¿Por qué? Porque es posible que nos encontremos con que la lista esté vacía. Está vacía cuando insertamos en la primera posición, ¿vale? Y entonces, en ese caso, hay que modificar LSE. Igual que hemos hecho aquí, ¿no? Cuando la lista está vacía y insertaba por el final realmente coincidía con el principio y mi lista pasaba a ser el nuevo elemento. Entonces, el caso especial, cuando la lista está vacía, lo tenemos también cuando inserto en una posición dada. Fijaos, si la lista está vacía, LSE vale nulo. Y entonces, mi nuevo elemento, su campo siguiente será nulo también, no habrá nadie detrás de él, porque la lista está vacía, es el único que va a estar en la lista. Y LSE tiene que apuntar a él, que es el único y primer nodo de la lista, primero y último. Pero si la lista tiene muchos elementos ya, y yo quiero insertar uno al principio, ¿vale? En la posición 1, fijaos que también tengo que hacer este caso especial, aunque ya tenga elementos en la lista. ¿Por qué tengo que hacerlo el caso especial? Aquí no hacía el caso especial cuando la lista estaba, yo lo diré, cuando la lista tenía elementos y quería insertar por el final, no hacía un caso especial. Solo hacía caso especial si la lista está vacía. Aquí veo que si la lista está vacía necesito un caso especial para insertar en la primera posición. Pero si la lista tiene elementos, también lo necesito. ¿Por qué? Porque tenga o no tenga elementos, al insertar por el principio hay que cambiar el valor de LSE, que es el puntero externo. La lista que tenía 3 elementos ahora tiene 4, pero mi lista estaba representada por un puntero externo que apuntaba al primer elemento de los 3 que había. Como ahora mi primer elemento es el nuevo, su siguiente será el primero actual, pero la lista no puede seguir apuntando al que ahora es segundo. Si no, al primero lo pierdo. Por eso, el caso especial es cuando quiero insertar en la primera posición, independientemente de si la lista tiene elementos o no. ¿Vale? Porque tengo que modificar el valor de LSE. ¿Se entiende? Dadme ánimos. Si no lo entendéis, decidlo, ¿eh? Si os quedáis callados, yo dudo. Yo dudo si sí o si no. El que calla otorga, pero yo dudo. Efectivamente. Entonces, insertar en una posición concreta cuando es la primera posición, independientemente de si tengo elementos o no, como tengo que modificar LSE, tengo que hacerlo como un caso especial. Si no, prácticamente esto es lo mismo que tenía antes, solo que contando, en lugar de buscar el último nodo, voy recorriendo y contando hasta llegar a la posición que me interesa. Y ahí en medio, cuando encuentro el nodo que me interesa, ahí tengo que colocar el nuevo, ¿vale? Entonces, fijaos. Si yo tengo 3 elementos, a ver, si yo tengo estos 3 elementos y quiero insertar uno en la posición 2, ¿cuál es la posición 2? ¿De qué letra es la posición 2? ¿Cuál es la posición 2 en esta estructura? ¿Qué letra tiene? B. Esta es la posición 2, esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. Si quiero insertar un nodo en la posición 2, ¿qué necesito saber? ¿Qué necesito conocer para poder insertar un nodo y que el nuevo nodo que estoy insertando quede en la posición 2? El número de nodos que hay a la derecha de B. Necesito saber quién es el que hay delante. ¿Quién es el que hay antes de la posición que me interesa? ¿Por qué? Porque si yo no supiera quién es este, no podría modificar su campo siguiente para que sea el nuevo nodo. ¿Se ve esto? O sea, ¿cómo inserto yo en una posición? Necesito saber quién está antes de esa posición para decirle que su siguiente ya no va a ser el que era, sino el nuevo nodo. ¿Sí? ¿Y quién será el siguiente del nuevo nodo? El que antes estaba ocupando la posición que ocupa ahora el nuevo nodo. ¿Vale? Si yo sé quién es el anterior, sé quién es este.
Sí, porque es el campo siguiente, ¿verdad? Sí. Cuando yo quiero insertar en la posición I, lo que tengo que localizar es el nodo que hay en la posición I-1. Y a partir de él insertaré el nuevo nodo. ¿Se ve? ¿Se ve esto? Entonces, ¿cómo lo hago? Recorro la lista mientras que la J es menor que I-1. ¿Para qué? Para avanzar posiciones y colocarme justo en el anterior del que me interesa. ¿Sí? Cuando termina el bucle es porque estoy colocado en el anterior del que me interesa. Y entonces voy a hacer que el siguiente de P sea el nuevo nodo. Y el siguiente al nuevo nodo va a ser el que ahora es el siguiente de P. ¿Se ve? El orden es importante, ¿vale? Quizá en esta en concreto no es fundamental. Pero cuando estamos trabajando con punteros a estructuras y con estructuras enlazadas, tenemos que ser conscientes de que las flechitas estas las utilizamos para ir saltando de un sitio a otro y que no podemos volver atrás, ¿vale? Entonces, hay por ahí en algunos libros, dice, no quemes los puentes que cruzas. Si tienes que volver atrás, el puente tiene que existir. Como aquí no existe puente, no cruces todavía, ¿vale? Si yo estoy en el nodo A, en el nodo C, yo tengo acceso a este y a este. ¿Cómo? Con P flecha siguiente y P flecha siguiente, flecha siguiente. ¿Esto se ve? Si yo estoy en A, puedo acceder a su siguiente poniendo A flecha siguiente. Y al siguiente de ese poniendo flecha siguiente. ¿Esto se ve? Yo puedo llegar todo lo lejos que quiera. Mientras que haya, puedo llegar todo lo lejos que quiera desde A. Ahora bien, en cuanto yo he hecho A igual a flecha siguiente, ya no puedo acceder a lo que era A. ¿Vale? Entonces, cuidadito con el ir saltando de uno a otro porque perdemos la posibilidad de volver atrás. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Aquí? La J inserta, perdón, la J lo que indica finalmente cuando acaba el bucle es la posición del nodo anterior a la posición que yo quiero colocar el nuevo. ¿Vale? Por eso ponemos I-1 en la condición. Y esto también nos da pistas de que hay un caso especial para el caso 1. Porque en el caso 1, si yo quiero insertar en la primera posición, y hemos dicho que para insertar necesitamos saber quién es el anterior, ¿cuál es el anterior de la primera posición? No hay. Entonces me falla la idea. ¿Por qué? Porque es un caso especial. Entonces, si la I es mayor que 1, puedo hacer esto. Si la I es 1, tengo que hacerlo de arriba. ¿Vale? ¿Se entiende esto? ¿Duda? ¿Qué ocurriría ahí si tú tuvieras una estructura con 3 nodos y tú le dijeras al programa que quiere insertar uno en la posición 6? Si queremos insertar un nodo en una posición que no existe en la estructura enlazada, no lo podemos hacer con este código ni con ninguno porque no podemos saltar hasta esa posición que no existe. Por eso pone aquí esto que se llama precondición. La precondición debe cumplirse. Si no se cumple, falla el código. ¿Vale? ¿Por qué falla? Porque voy a intentar hacer un bucle, voy a intentar llegar más lejos de lo que puedo. Fijaos que la condición depende de los contadores, no de que los punteros realmente existan. ¿Qué pasará cuando, en el caso que comentas, yo intente avanzar más de lo que hay? Pues la P valdrá nulo, pero como la J todavía será menor que 6 o 5 en este caso,
pues intentará hacer P, toma el valor de P flecha siguiente, es decir, de nulo flecha siguiente, y entonces fallará a mitad. Fallará a mitad. Que falta incrementar la J, sí señor. Sí señor. Otro fallo más. No lo puedo arreglar porque no tengo PowerPoint, pero me lo apunto, ¿vale? Efectivamente falta incrementar la J. Se ve, ¿no? Yo no lo había visto. Yo no lo había visto. Esta mañana he encontrado 2 o 3 fallos más en otras transparencias, pero este en concreto no. Sí, hay que incrementar la J, si no el bucle, pues sería un bucle infinito. ¿Bien? Aquí no. No os equivocáis solo vosotros, ¿eh? O sea, esto es así. O sea, hay que verlo rápido, pero así nos equivocamos todos. Bueno, más dudas. ¿Se entiende? Antes de esto. Vale. Hasta ahora hemos estado trabajando para crear estructuras enlazadas. Las creamos, añadimos por el principio, añadimos por el final, incluso hemos visto cómo recorrerlas todas para mostrar todos sus elementos. ¿Sabríais modificar este programa? ¿Sabríais modificar este código para que en lugar de mostrar lo que hiciera fuera cambiar el contenido de todas las letras, de todos los nodos, y poner en todos los nodos una Z? Eso es fácil, ¿no? Te doy esto y te digo, oye, modifícalo, y en lugar de mostrar, cambia todos los contenidos y pon zetas en todos los nodos. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué hacemos para poner una Z en todos sitios? Venga. Pues cuando AUX esté apuntando un nodo, antes de pasar al siguiente, pues cambia su mutador. En lugar de mostrar, pondría aux flecha elemento igual, toma el valor, Z, entre comillas simple, y ya está. Y modifico todo el contenido. Sí. ¿Vale? Y si te digo modifica solo los nodos que tengan una B y les pones una Z. ¿Cómo hacemos eso? Estos son ejercicios de examen, ¿eh? Siempre, aquí, eso es lo mismo que hemos hecho antes. Exactamente, hay que hacer un if. Si aux flecha elemento es exactamente igual a la B, igual B entre comillas simples, entonces a aux flecha elemento le asignamos la Z. ¿Vale? Fácil, venga. Bueno, pues, ¿dónde estoy? Que digo, que hasta ahora hemos estado creando estructuras enlazadas, recorriéndolas, utilizando su contenido, pero ya dijimos cuando vimos la memoria dinámica, que la memoria dinámica la vamos reservando nosotros y tenemos que liberarla nosotros, ¿vale? Entonces, una vez que yo ya tengo una estructura enlazada, ¿cómo libero toda la memoria de esa estructura enlazada? ¿Vale? Pues vamos a ver cómo se libera toda la memoria de una estructura enlazada. Básicamente es lo mismo que recorrerla para mostrar el contenido, solo que hay que ir destruyendo los nodos que vamos dejando atrás. ¿Vale? Aquí sí que tiene sentido ir cruzando el puente y quemándolo. ¿Vale? Pero para poder quemarlo tenemos que saber qué quemar. Entonces, fijaos dónde está la parte interesante. Yo tengo mi estructura enlazada controlada con el apuntador externo que es lista. Y entonces lo que hago es, mientras que lista sea algo, ¿vale? Mientras que lista apunte a algún nodo, me quedo en una variable auxiliar, me quedo con el nodo al que está apuntando. ¿Vale? Me lo quedo. Y lista lo modifico para que ahora ya no represente la estructura enlazada que representaba antes, sino la que empieza a continuación del nodo donde estaba. Entonces, lista ahora es una estructura enlazada con estos dos nodos. En memoria todavía está este, pero yo no puedo acceder a ese a través de lista. ¿Vale? Por eso me he quedado guardado en aux
la copia de dónde estaba. Porque yo he cruzado el puente, la variable lista ha cruzado el puente y ahora tenemos que quemar esto. Entonces hacemos freeAux. Y volvemos a empezar. ¿Lista apunta a algo? Sí. Pues eso me lo quedo y yo paso al siguiente. Y quemo el anterior. ¿Vale? No deberíamos hacer el free antes de hacer el avance, ¿verdad? No me pego fuego antes de pasar de un sitio a otro. ¿Queda claro? Vale, vamos por el último, lo quemamos y ya no nos queda nada. ¿Sí? Imaginad que dentro de los nodos, en lugar de un carácter, hubiera un puntero a algo que yo he reservado memoria dinámica. ¿Vale? ¿Nos podemos imaginar a qué cosa podría ser eso? ¿A qué tendría sentido apuntar? A una estructura grande en memoria que he reservado memoria dinámica para ella conforme creaba el nodo. En el ejemplo ese que yo ponía del propio PowerPoint, yo tengo en mi PowerPoint un montón de figuras que voy poniendo. Pues eso es una estructura enlazada de todas las figuras que he puesto, ¿vale? Pero cada una de las figuras esas, el PowerPoint no sabe qué tamaño va a tener, ni qué características, ni nada, ¿no? Pues las crea también de forma dinámica. Entonces tiene una estructura enlazada que es dinámica y cada elemento es también dinámico porque es una figura que no sabe el tamaño, el color, las propiedades que va a tener, las crea de forma dinámica. Pues aquí tendría que ir liberando también la memoria del dato, ¿vale? Porque si no hiciera eso, habría liberado la estructura, pero todos los datos se quedarían flotando. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? En las transparencias estas dice inserción antes de un nodo predeterminado por P. ¿Cómo inserto yo un nodo en una posición anterior a la que me dicen? Si yo no puedo ir hacia atrás. ¿Qué necesito hacer? Necesito el anterior del anterior al que me dan. Y si ya no puedo avanzar hacia atrás para el anterior, pues al anterior del anterior menos, ¿no? Entonces lo único que me queda que es empezar desde el principio y recorrer todo hasta llegar a un nodo cuyo siguiente sea que el anterior del que me dan. Es decir, tengo que avanzar hasta encontrar un nodo cuyo siguiente tenga un campo siguiente que sea el que me dan. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Veis algún caso excepcional? Si la lista está vacía, es un caso excepcional, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo siguiente, no tengo nada. Si la lista tiene un solo elemento, ¿qué me pasa? ¿Cómo busco yo en un bucle while? ¿Cómo busco yo hasta encontrar un nodo cuyo siguiente tenga un campo siguiente que sea el que me dan? Si la lista tiene un nodo, su campo siguiente es nulo. Siguiente de nulo me falla, ¿vale? Eso de siguiente solo lo puedo hacer si la lista tiene por lo menos dos nodos. Entonces tengo que hacer casos especiales para vacía, para uno y para dos. ¿Se ha ido? ¿Vale? Por eso pone que es ineficiente, porque es de orden n. ¿Qué significa orden n? ¿Esto lo habéis visto en IP? ¿Qué significa orden n? Que depende de la longitud. Si la lista tiene 3 elementos, pues me va a costar 3. ¿Vale? 3 operaciones de búsqueda, 3 operaciones de comprobación. Si la lista tiene 1.000.000, me va a costar del orden de 1.000.000 de operaciones buscar.
Dice, no, es que la lista tiene 1.000.000 de elementos, pero yo quiero insertar en la posición 5, no me cuesta 1.000.000, ya. Es del orden lineal. Orden n es lineal. Cuantos más elementos, más me cuesta de una forma lineal. ¿Vale? Orden n cuadrado es mucho peor que orden n, ¿verdad? Ok. Bueno, pues tenéis más ejemplos aquí de insertar buscando, insertar suponiendo que está ordenado. Y llegamos aquí, ¿vale? Llegamos a que yo tengo mi programa una forma de ir añadiendo nodos, como ya hemos visto, de crearme mi lista. Yo podría decir que mi lista es al principio null y entonces luego hacer todo el código que hemos visto de ir creando nodos, insertando por el principio, por el final, como queramos. Vale, le puedo poner aquí todo el código dentro de main, ¿vale? Pero llega un momento en que esto no tiene sentido. Es decir, llega un momento en que yo no voy a estar repitiendo esto continuamente si es lo mismo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Sacar ese factor común, hacer una abstracción operacional, crear una función que me resuelva ese subproblema, ¿no? Y luego invocar a la función todas las veces que haga falta. Pero no repetir el código copiando y pegando, ¿verdad? Bien, entonces vamos a enfrentarnos a ese problema. ¿Cómo conseguir pasar de código suelto, como hemos visto ahora, a código estructurado? Funciones que me creen una lista, que me inserten un nodo en una lista o estructura enlazada, ¿vale? Funciones que puedan hacer ese tipo de operaciones que ya hemos visto cómo se hacen sueltas. Entonces, si vemos el código que teníamos, crear una lista para nosotros había consistido únicamente en esto, ¿no? En asignarle nulo a una variable que fuera de tipo puntero a nodo. Eso era mi nueva lista, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Y cómo insertábamos un elemento? Vamos a pensar en el caso más fácil que hemos visto, que era insertar por el principio. Era el caso más fácil porque no tenía un caso excepcional, ¿vale? ¿Os acordáis? Siempre hacía lo mismo, creaba un nodo, su campo siguiente era la lista y la lista ahora era el nodo. Entonces, aquí tenía el código de hacer un bucle para insertar por el principio 3 elementos. Bueno, pues todo este trocito de aquí en medio, el bucle no, pero todo este trocito de en medio sería lo que yo necesitaría hacer para insertar un elemento. Entonces, la idea que es convertir esto en una función que cree una lista y convertir esto en una función que inserte un nodo en una lista que ya exista, ¿no? Bueno, pues hago esto, ¿vale? Vuelvo para que lo veáis el cambio, ¿vale? ¿Veis? La función crea devuelve un puntero a nodo. Como está creando una lista vacía, devuelve null, que es lo que hacíamos aquí para crear mi lista. Eso encaja, ¿verdad? ¿Esto lo veis bien? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Paso de asignarle directamente a tener una función que me devuelve una lista vacía. Y me falta insertar. Y el insertar es crear un nodo nuevo, ponerle un contenido y enlazarlo con la lista actual y modificar la lista actual para que apunte a él. Aquí lo tengo. Si me pasan como parámetro la lista y el carácter, el dato que quiero añadir, pues yo cojo y creo un nodo nuevo con malloc, su campo elemento le asigno el carácter que me dan. Antes yo estaba usando directamente el array, ¿vale? Pero estoy haciendo una función que tiene un parámetro que es la letra que quiero añadir, pues esa letra es la que guardo en el nuevo elemento. El siguiente de este nuevo nodo va a ser el primero de la lista que hubiera hasta ese momento. Como me han pasado como parámetro la lista, es decir, el puntero al primer nodo de la estructura enlazada, pues yo lo puedo usar y guardarlo aquí, ¿vale? Y finalmente modifico lista para que ahora apunte al nuevo nodo. ¿Se ve? ¿Se entiende esto? Este código usa lo que acabo de hacer, esto mismo, ¿vale? Dentro de un main. Fijaos que tengo la estructura nodo, el type def
crea e inserta igual que lo he puesto antes. No he modificado nada. Lo que añado es, en el main, tengo una variable que llamo lista, a la que le asigno el resultado de crea, y ahora inserto en esa lista la letra A. Y vamos a ver lo que pasa. ¿Qué creéis que pasará? ¿Qué creéis que pasará? ¿Se insertará o no se insertará? Vamos poco a poco. Cuando yo empiezo, declaro en la pila la variable lista y no tiene nada. Vamos a asignar el resultado de crea, pero primero hay que ejecutar crea. Entonces nos vamos a ejecutar crea, dentro de crea aparece el parámetro de valor de retorno, que va a ser lo que hagamos en el return. O sea, esto es una variable local, automática. Le ponemos el null. Cuando hacemos return, asignamos null a esa variable y esa variable su valor va a ser lo que se copie en la asignación, ¿no? Entonces ahora lista vale null. Primer paso, bien, ¿no? Tengo una lista vacía. Vamos con el inserta. El inserta empieza a ejecutarse y lo primero que vemos, esta no devuelve nada, esta función no devuelve nada. Lo que tiene que hacer es añadir a la lista, ¿no? Como no devuelve nada, ay, señor, porque tiene que añadir a la lista, por eso no pongo el parámetro local de valor de retorno. Pero sí aparecen los parámetros, las variables locales lista y letra, que son los parámetros de la función. Fijaos que no es lo mismo el parámetro lista que la variable lista. Esta es la variable lista y está aquí. Y este parámetro lista está aquí. Se ve claro, ¿no? Entonces, hago esto, que es crear una nueva variable local, ejecutar malloc, que reserva en memoria dinámica espacio para una estructura de tipo nodo, y asignarle a nuevo la dirección de esa memoria dinámica, 68. Luego, en el campo letra, copio la A, que era lo que me habían pasado, lo copio y aparece aquí, en la posición 68. Y en el campo siguiente, copio lo que me habían dicho, que es la dirección del primer elemento de la estructura enlazada. No tenía nada, porque estaba vacía, pero si hubiese algo, sería la dirección del primer nodo de la estructura enlazada. Lo que sea, lo copio como campo siguiente. ¿Vale? Esto funcionaría con la lista vacía como la tenemos ahora o con la lista llena de elementos. Copiaríamos ahí la dirección del primer elemento. Y lo que nos queda es modificar la lista para que ahora apunte al primer nodo, que es el nuevo. Pues ¿qué hago? Lista toma el valor nuevo. Perfecto. ¿Pero qué lista es la que he modificado? El parámetro. Y la variable global lista, la variable local lista que está en el main, no la he modificado. Entonces, cuando termina la función, ¿qué tengo? Pues que mi lista no apunta a nada y en la memoria dinámica tengo reservado un nodo del cual he perdido el control, ¿vale? Porque no tengo su dirección. ¿Lo veis? Entonces tengo un problema. Yo quiero, porque es bueno, generar funciones para manejar la estructura enlazada, pero tal y como he definido ahora mismo el concepto de lista vacía y como estoy gestionando la lista, no me funciona directamente por culpa del paso de parámetro de C, que es por valor. ¿Puedo solucionar esto? Sí lo puedo solucionar. Vamos a ver dos formas de solucionarlo. La primera es recurrir a lo que vimos el otro día de la simulación de paso de parámetros por referencia. Bueno, si yo quiero modificar el contenido de una variable que está fuera, necesito que me den su dirección para poder acceder al contenido directamente desde dentro de la función. ¿Cómo hacía eso? Pues esperando un puntero al tipo de dato que es la variable de fuera. ¿Vale? Y cuando hago la invocación, paso la dirección de la variable. Bueno, pues tengo mi lista igual que antes, ejecuto crea, el crea no ha cambiado, y ahora el inserta
espera la dirección de una variable de tipo puntero a nodo, ¿vale? Claro, eso lo pongo aquí. Mi parámetro lista ahora es un puntero a nodo PTR. Y nodo PTR ya es un puntero a estructura nodo. No pasa nada. Podemos hacer todos los punteros a punteros de punteros que queramos. No hay ningún problema. Ceros lo permite porque en el fondo todos son direcciones de memoria. La variable lista que hay aquí es la dirección de memoria de un nodo. El parámetro lista que hay aquí es la dirección de memoria de una variable que es la dirección de memoria de una estructura nodo. Pero no pasa nada, lo puedo hacer. Entonces, cuando yo recibo aquí la dirección de memoria de un puntero a nodo, opero como antes, solo que para poder acceder al contenido de lo apuntado por mi parámetro tengo que usar la estrella. ¿Os acordáis de esto? Esto cuando era un puntero a int lo veíamos bastante bien. Tenemos que ser capaces de abstraernos lo mismo. Estrella lista es el contenido de lo apuntado por lista. Es decir, la dirección del nodo que me hayan pasado. Y aquí puedo modificar, con estrella lista, puedo modificar el contenido de la variable lista que hay aquí. ¿Se ve? ¿Vale? Esto puede que nos cueste un poco de trabajo entenderlo ahora mismo. Luego en casa, cuando repaséis, lo entenderéis mejor. Puede que nos cueste un poco de trabajo, pero en cualquier caso es engorroso. ¿Vale? Incluso entendiéndolo, es engorroso. Entonces, y con esto vamos a acabar hoy, aquí en las transparencias veis que tenemos prácticamente lo mismo, se llama LSE en lugar de lista. ¿Cuáles son las conclusiones que sacamos de esto? Primero, si gestionamos la estructura enlazada directamente como una colección de nodos enganchados uno con otro y representamos la estructura enlazada vacía con null, tenemos que hacer un tratamiento especial para insertar, para buscar, para modificar. Tenemos que hacer tratamientos especiales cuando la lista está vacía o en la primera posición. ¿Vale? Eso lo hemos visto y lo hemos entendido. ¿Estamos de acuerdo que es así? Y además, acabamos de ver que cuando queremos pasar a utilizar funciones, cuando queremos aplicar abstracción operacional, nos encontramos con el problema de que hay que usar la simulación de paso por referencia, que hace engorroso el código. ¿Vale? Entonces, la alternativa a todo esto, la solución a todo esto, sin usar la simulación de paso de referencia, es usar una celda de encabezamiento inicial en la estructura enlazada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues lo que vamos a hacer es considerar que nuestra estructura enlazada, nuestra lista de elementos, como mínimo, siempre va a tener un nodo. Siempre. Sin dato. ¿Vale? Siempre va a tener un nodo al que vamos a llamar nodo de encabezamiento, celda de encabezamiento, da igual. De tal manera que el apuntador externo, lo que gestiona toda la estructura, siempre apuntará a ese nodo desde el principio. Una lista vacía será un puntero a un nodo directamente. Ya no habrá null como lista vacía. La lista vacía será este puntero apuntando a este nodo. Y la semana que viene veremos cómo, gracias a tener esto, a esta consideración, porque no es nada especial, simplemente es, vamos a suponer que siempre vamos a tener un nodo. Gracias a eso, todas las operaciones de inserción, de búsqueda, modificación, creación, todo va a ser mucho más fácil, más corto. No va a haber casos especiales. Y eso simplifica el código y mejora el mantenimiento del código porque evita errores. ¿De acuerdo? Eso lo veremos la semana que viene. ¿Dudas antes de cerrar? ¿No? ¿Lo dejamos aquí?